Por ahí varias personas me han preguntado, que me dicen, ¿para qué, Alex? ¿Para qué exhibir a estas dos o tres personas que he tenido la necesidad de exhibir? Pues porque son gente que me han traicionado, que en su caso en algunos fueron amigos, en otro caso fueron parejas, en el caso de las mamás que están utilizando a los niños para afectarme a mí, que por cierto les tendré noticias muy pronto, eh, y que son gente que hacen cosas que moralmente se supone que son reglas no escritas, ¿no? Reglas de educación, reglas de valores. Por ahí en algún video lo comentaba de yo no puedo ir y demandar a alguien porque no me fue leal, ¿no? No puedes ir y denunciar una deslealtad, o no puedes ir y denunciar que hablen atrás de ti, que te hagan parecer una persona que no eres. Ese es el punto. Cuando me han preguntado, ¿para qué, Alex? ¿Qué ganas? En el caso de estos ex amigos de Veracruz, me lo cuestionaron varios de esos amigos en común y me decían, ¿qué ganas? Y yo lo que estoy ganando es el respeto. ¿Por qué el respeto? Porque yo, estúpidamente, durante muchos años, pues yo fui el que se puso de, échame a mí la culpa, ¿no? Oye, que me voy a ir con una novia, voy a decir que anduve contigo. Ah, pues sí. Entonces todas las esposas o novias de mis amigos, pues generalmente no soy su persona favorita, pues porque ellos, algunos yo sabiéndolo y algunos yo sin saberlo, pues me ponían a mí como el malo, como la mala influencia, ¿no? Y a mí, como siempre me había importado lo que pensaran de mí, pues en ese entonces me valió, porque yo dije, pues que la esposa de mi amigo yo le caiga mal porque le diga que andamos echando las chelas juntos, pues a mí qué más, ¿no? A mí me interesa estar bien con mi amigo, no con la esposa de mis amigos. Yo sí hay algo, y si alguien tiene alguna información diferente, que me diga, pero por ejemplo yo no he andado con o sea, nadie de mis parejas ha sido novia de alguno de mis amigos. ¿Me explico? O sea, yo nunca he estado con alguien después de que haya sido novia de una amiga. Y muchas de mis parejas sí han andado con ex amigos míos o amigos míos. Fíjate qué chistoso. Ese es el punto. Que a mí de chavillo a lo mejor me valió 3 hectáreas que todo el mundo me viera como la oveja negra, ¿no? En mi familia paterna, pues fui el rebelde, el raro, el que no obedecía instrucciones como los borreguitos, ¿no? El diferente. Pues porque en ese entonces pues uno no sabe lo que va a pasar el día de hoy, como hoy, que hoy sí me importa lo que opines tú, lo que opine mi hija, lo que opinen mis hijos, de que a lo mejor yo dejé crecer una percepción de que todo me echaban la culpa o de todo me pusieron a mí como el malo de la historia, y yo decía, pues a mí me vale, ¿no? Y pues resulta que hay momentos como ahora, que también estaba esperando el momento, que se dieran los tiempos en cuanto a las edades. Yo no podía hablar de a lo mejor de lo de Rodrigo, pues estamos hablando de cosas que pasaron hace 12, 13, 14 años, ¿no? En ese entonces si yo lo decía, pues nadie me iba a entender, y aparte no había la difusión que hay ahorita con las redes sociales. Y yo insisto en que he comentado en varias ocasiones que yo esto no lo estoy haciendo por dinero, o sea, yo no estoy esperando ganar nada de esto, simplemente por eso se llama el libro que nunca escribí, porque en lugar de ponerme a escribirlo, pues se lo estoy platicando, ¿no? Si alguien opina, qué chido. Si alguien eh, me refuta algo, yo encantado de la vida puedo debatirlo. Y a las personas que no le interesen también está bien. Yo lo quiero dejar ahí guardado como esas anécdotas que pasan en esta vida. En esta ocasión quise grabar ahorita, que no hay ningún tipo de producción, venimos regresando de dar la vuelta en la moto, entonces yo hice una promesa, y si hay algo que me caracteriza es que yo cumplo mi palabra. Y es que yo puedo ser la persona más paciente, eh,
pero todo tiene un límite. Yo creo que ahorita sí voy a tener que platicarles cosas que a mí en absoluto me dan ningún orgullo, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que no lo estoy haciendo por orgullo, lo estoy haciendo porque me tengo que hacer respetar de alguna manera. Pues porque a mí me dejaron como el malo de la historia, como el pinche Alejandro otra vez, ¿no? Y yo fui leal y fui ecuánime hasta ahora que busqué contacto con esta persona por redes sociales, me vio y no me quiso contestar. Y bueno, pues yo lo único que quería evitar era hacer otra vez esta vergüenza, porque a mí es la persona que más vergüenza me da. Pero también creo que tenemos la obligación como ciudadanos, como seres humanos, a dejarnos de esas cosas sociales, de esas barreras, estigmas sociales, de que nadie dice nada por el miedo a que lo van a juzgar, ¿no? Una persona expresiva como yo, que ahorita se está atreviendo a hacer esto, pues es por lo que te digo, básicamente mis hijos ahora ya están en edad de entender un poco más el por qué lo estoy haciendo, el qué estoy denunciando. Y pues me salió el chirrión por el palito porque en el caso de Rodrigo, pues su mamá logró el objetivo que era distanciarnos y entonces ahorita no hay relación con Rodrigo, con mi hijo el mediano, pues porque se molestó porque exhibía a su mamá, ¿no? Y entonces él quería que yo bajara los videos, que yo dijera que no era cierto y yo no voy a hacer eso, ¿no? Si él entiende que yo tengo que mentir para quedar bien con la gente, pues estamos muy equivocados, entonces no hay relación con él. Y pues si yo me esperé años para denunciar esto, pues fue por él, ¿no? Precisamente. Entonces, yo creo que ahorita no hay por qué esperar más tiempo. Eh, yo creo que tenemos el deber, como te decía, de exhibir a la gente mala onda, ¿no? Yo creo que si todos exhibimos a la gente mala onda, poco a poco vamos a ir cambiando, porque a la gente le va a ir dando miedo, por lo menos a mí. Muchos amigos me cotorran con eso y está chido y me dicen, no, no, güey, no te quiero escribir o no te quiero llamar, no me vayas a exhibir. Y le dije, a ver, si me vas a traicionar, mejor ábrete, compadre, porque lo voy a hacer, por supuesto. Entonces, si todos hiciéramos un poco esto, pues la cosa iría cambiando, ¿no? Yo en mi caso, están muy claros. El otro día una amiga me decía, Alex, es que la gente no está entendiendo qué es lo que estás queriendo transmitir, porque tienes varios temas y entonces pues la gente se pierde entre un tema y el otro. Y entonces yo le decía que en algún momento lo iba a hacer, pues como lo he ido haciendo así espontáneamente, como me va cayendo el momento y porque viene al caso comentarlo por cosas que me están pasando en mi vida, pues en mi vida, ¿no? En la actualidad, pues, que hacen que lo anterior, que se pudiera terminar, no termine, porque sigue habiendo esta parte de retarme a, ay, Alejandro, ¿qué va a hacer? O Alejandro, ¿qué va a decir? Evidentemente este caso jurídicamente está terminado y si él quiere denunciar algo porque yo mencione su nombre, también que lo haga. Él sabe que me voy a defender. Como cuando después de mi accidente, que tú sabes, pues me quedo sin un peso y regreso con mi mujer y mis hijos a vivir a la que era casa de mis papás. En aquel entonces, pues no había lo que hoy se conoce como datos de confidencialidad, ¿no? En aquel entonces tú ponías tu número, mucha banda de mi edad se va a acordar, tú ponías tu número en la página de la telefonía más grande de aquí y te salía el teléfono y te salía el nombre de quién estaba el teléfono y todos los datos de esa persona. Cosa que hoy se supone que ya no se puede, ¿no? Se supone. Pero pues yo tenía miedo de estar en esa casa. Y entonces, pues como la que era mi esposa vendió casa, carro, moto, todo lo que se pudo vender para salir adelante de mi accidente, que finalmente gracias a Dios se logró, pero pues nos quedamos sin nada. Y entonces nos pasamos a una casa que estaba abandonada desde hacía un año por mi tío, porque ellos se fueron a casa de mis abuelos, o sea, sus papás de mi papá. Y a su vez mis abuelos se habían ido al pueblo natal
de mi abuelo. Entonces esa casa queda vacía y ellos porque estaba más céntrica y por el tema de las escuelas y los trabajos los trabajos más bien porque ya estaban grandes, se pasaron a esa casa de mis abuelos. Pues porque mis abuelos en teoría pues ya no iban a regresar, ¿no? Total de que nos dan esa casa, en un inicio rentada, en un inicio pactamos una renta. La casa era una casa muy antigua, se le hicieron muchas reparaciones y varias cosas de esas que le hubieran correspondido a mi tío, pues las absorbimos nosotros a cuenta de renta, ¿no? La verdad es que mi tío, pues fuimos grandes amigos, en algún momento fuimos grandes amigos. Él es mi padrino de bautizo y en algún momento fuimos muy amigos. Antes de mi accidente, que a mí me fue económicamente bien, pues a él nunca le ha ido económicamente bien, nunca. La verdad es que ahí mi tía es la que siempre ha sacado como a flote ese barco. Y entonces, en una ocasión, yo le dije, oye, yo te puedo dar trabajo y nos ponemos a comprar chatarra. Y entonces le puse a comprar chatarra y yo le daba los datos que tenía que dar, con quién se tenía que comunicar y todo. Y entonces pues de ahí lo hice generar bastante buena lana. Poco tiempo después viene mi accidente, pues obviamente fue volver a empezar y todo. Y en esta etapa que te digo, eh, que nos da esta casa como en renta, yo le vuelvo a dar trabajo porque yo consigo dinero para poner unos oasis, que eran como los Oxxos de hoy, y unas rosticerías. Y entonces conseguí los rosticeros y todo el rollo. Entonces me empezó a ayudar a trabajar ahí. Y pues así estuvimos trabajando mucho tiempo porque pues nos dividíamos. Él era de toda mi confianza. Eh, Era un tipo que él decía, pues a mí no me importa el dinero. Y evidentemente no le importaba porque él podía tener un pantalón 20 años y dos pares de zapatos 10 años. A su casa pues nunca le metió un centavo, ¿no? Pues a él verdaderamente no le importaba el dinero y a mi tía tampoco, nada más que pues mi tía sí entendía que había que llevar el pan a la casa, ¿no? Y entonces pues mi tía, a diferencia de él, que él todo el tiempo anduvo del tingo al tango y haciendo lo que pudiera, eh, ahí mi tía fue la que siempre ha tenido un trabajo estable y la que cada quincena está taca y taca y taca y taca y sacaron los estudios de las dos niñas, de las dos hijas, mis primas, que esa es una de las razones por las que yo no había querido hacer esto, pues por ellas, ¿no? Porque sus hijas no tienen la culpa y porque son mis primas y porque yo las quiero mucho, pero ellas estuvieron enteradas de todo esto que voy a decir y decidieron dejar de hablar, ¿no? Claramente le creyeron a su papá, está chido, yo no las culpo ni las juzgo, ni soy nadie para decir nada de ellas. Ellos tienen todo mi respeto, pero precisamente por respeto, pues yo no quería o yo no había querido hablar de esto. Pues porque a mí, como te repito, a mí es el que le da más vergüenza, ¿no? Pero bueno, como todo lo que yo digo es verdad, como todo lo que yo digo está comprobable. Si yo me atrevo a publicar algo así sabiendo que puede haber consecuencias legales, por supuesto, decir la verdad no es ningún delito. Y si el señor tiene algo que decir que es mentira, pues es muy simple que lo diga, ¿no? No pasa nada. Resulta que nos da esa casa en renta, al poco tiempo, pues como había que meterle mucha lana a esa casa, pues acordamos una venta. En esa venta estábamos involucrados mi mamá, mi papá y yo, porque los tres estuvimos aportando en diferentes maneras, unos con dinero, unos con trabajo, otros con la organización. En el caso de mi mamá, pues ella no tenía tiempo porque ella iba a trabajar y ella se encargaba de mis hijos en el tema de las escuelas. Entonces básicamente mi papá y yo éramos los que nos encargábamos del tema de la casa. Y él hizo una onda ahí media rara porque él le vende la casa a mi hermano, pero en un precio raro porque pues mi papá, sus cositas ahí raras,
de que decía, yo te voy a heredar en vida, ¿no? Y entonces por eso te descuento tanto de la casa y nada más págame tanto. Y yo, sí, chido. Entonces, como por ti, por tu hermano hice esto, pues entonces la mitad de esta casa es tuya, para que tú vivas con tu esposa y tus hijos, que en ese entonces yo seguía casado. Y entonces yo le empiezo a dar un dinero a la semana. ¿Por qué le empiezo a dar un dinero a la semana? Pues porque mi papá ya tenía una demanda laboral contra la empresa que lo despidió después de 13 o 15 años, no sé cuántos de trabajar para ellos, en los cuales traicionó toda la vida, pero bueno, esa es otra historia que después platicaré. Y en el caso de mi tío, pues él con toda la buena voluntad, sí, hijo, por favor, claro, no se preocupen. Acordamos un precio que nos pareció a los tres bastante justo por las condiciones de la casa, que vamos a hablar, para no hablar de números, vamos a hablar de un peso, ¿no? Por ese peso, pues nosotros dijimos, bueno, contra lo que se le tiene que hacer a la casa está chido y la facilidad de que mi tío nos esté apoyando y todo, entonces súper chido. El primer error estuvo en no hacer un documento firmado, ¿no? Como entre nosotros nos llevamos muy bien, tocábamos la guitarra los tres, chupábamos los tres, o sea, cuántas reuniones de compas, de hermanos, de tío, de más que todo éramos grandes amigos cuando estábamos los tres, y él y yo compartimos mucho más tiempo juntos porque él y yo pasábamos horas de las horas juntos esperando a que se venda un pollo, esperando a que compraran una cerveza, ¿no? Él siempre fue un tipo que se tiraba al suelo, ¿no? Decía, ay, es que no, yo me voy a vender un riñón para sacar dinero y sacar adelante a mis hijas. Y yo, no, güey, no necesitas vender un riñón, ponte a trabajar. Lo operaron de todo, es como hipocondriaco, ya sabes, como todo le duele, todo así. Él habla muy mal de la religión, por ejemplo. Yo respeto la religión y cada quien cree lo que quiere, pero él era un tipo que maneja un sarcasmo y con respecto a eso, ¿no? Y es un bufoncito, él hace reír a todo el mundo y a todo el mundo le cae bien. Pero pues yo que lo conocí más, yo decía, pues sí, el vato tiene broncas porque pues es un huevón. Es un huevón, así, un güey. Bueno, para nada. Él es químico farmacobiólogo, si no me equivoco, de la UNAM o del Poli, chingalo, no me acuerdo. Pero bueno, estudios tenía. Y era un tipo brillante en el sentido de inventar cosas, pero no inventar de chismes, sino pleonasmos y juegos de palabras y este tipo de cosas. Sumamente inteligente. Pero era un tipo que para trabajar, pues nada más no. Total, de que pues en ese interno, pues yo lo quise mucho porque pues no, se convirtió en un gran amigo mío. Tú sabes que cuando no hay dinero, pues todos los amigos se van. Y él, aparte de ser mi empleado, pues era mi tío, era mi padrino, ¿no? Era mi gente de más confianza. Es un tipo completamente diferente a mí, entonces yo creo que nos caíamos bien, porque yo decía, qué cagado cabrón, ¿no? Y estoy seguro que él decía, qué cagado cabrón. Yo en mi familia Sales soy, o fui, o sí, soy la oveja negra, ¿no? El que ahorita todo el mundo ha de haber pensado, es que Alejandro ha de haber hecho algo porque terminó mal con su familia o algo así. Y yo era de las personas que yo decía, pues que piensen lo que quieran, ¿no? Pero ahora no. Ahora sí me importa. Y por eso ahora he ido aclarando puntos por puntos y como te das cuenta, a lo mejor son broncas de hace añísimos que mucha gente diría, ay Alejandro, ya supéralo, ¿no? Es que no es que lo superes. Superado está, claramente. El punto está en que a mí se me hace un chantaje el hecho de que ya, o sea, no seas peleonero y ya. No, es que ¿por qué te vas a callar que te atropellaron? ¿Por qué te vas a callar que te pasaron por encima? ¿Por qué te vas a callar cuando abusando que venías de un accidente y él sabiendo perfectamente mi condición, igual que mi papá,
digamos que me usó, porque nadie me obligó, a tapar cosas, ¿no? Hacerle desleal a mi tía, que si a alguien le debo lealtad es a esa mujer, a su esposo. Ella siempre, y por ello le pido una disculpa a ella y a mis primas por esto, pero no me dejó otra opción. Y por ellas, tres, siento mucho hacer esto y de verdad me da muchísima pena, pero no puede ser que la gente hable de lo que sea y hable de ser buenas personas y son las personas hipócritas más falsas y más hipócritas de este planeta, y con eso chantajean a los hijos diciéndoles que yo soy un gran ser humano, entonces tú tienes que ser un ser humano. No, cabrón, no eres un ser bueno, un buen ser humano, no es. Una persona que podíamos estar en la rosticería y a las 11 de la mañana me decía, haz de cuenta, oye, dame chance de salir, ¿no? ¿Y eso qué onda? Voy a ver a mi vecina y tengo el nombre de la vecina. Y no lo digo porque yo no soy nadie para quemar a la vecina. Pero él se jactaba de ser el mejor amigo del vecino. Mis primas eran amiguitas de sus hijos. Y se quedaban de ver en la casa para tener relaciones. Una persona con la que tenían reuniones cada fin de semana y se podían ver entre ellos todos a la cara. ¿Cómo vives así? Y eso fue años. Trabajó en uno de los pocos lugares que le aguantaban ser un huevón, porque le pusieron pues, de ventas. Y su jefa, que su jefa sí era muy buena vendedora, pues lo ocupaba ahí para los mandadillos, que también tengo su nombre. Y con ella tuvo relaciones años. Dicho por él. Porque en esos tiempos de horas él y yo solos, pues cuántas cosas no platicamos, ¿no? Y era la etapa en la que yo todavía estaba casado y yo también andaba haciendo cosa y media, ¿no? La diferencia es que yo no lo traicioné. Y yo tuve que ver a mi tía muchas veces con esta cara y ponerle mi cara de, pues qué te digo, tío. Mi lealtad estaba con él. Hoy me arrepiento. Pero también si yo en ese entonces iba y, oye tía, fíjate que esto está pasando, pues a mí. Y conste que yo la quiero mucho y quiero mucho a su familia, a sus hermanos. Gente súper, súper linda y que también han de tener un concepto equivocado de mí. Pero pues esta es la razón, ¿no? Tenía una amiga que le mandaba mercancía de esas de Nice y esas cosas de, ya sabes. Y pues ya ves que son tiendas de piramidales. Y pues él era vendedor de esas madres y la que le vendía las cositas estas, que también tengo su nombre, pues también tenían relaciones. Pero entonces estas tres te digo que eran años. Y son tres que tengo documentadas, vistas, comprobables. ¿Cuántas más no habrá habido? Entonces mi cuestionamiento, mi molestia, mi por qué exhibir esto es porque el Señor tú lo ves y Él te habla de amor al prójimo, de ayudarnos, del corazón, de que todos somos hermanos. ¿Esto lo hacen la gente de todo corazón? Esto le hace un tío directo al sobrino que te ayudó 2 veces con chamba. Al sobrino que aguantó lealtad con todo el mundo, porque esto que estoy diciendo lo estoy diciendo hoy, porque lo prometí, que es 8 de marzo, y yo le di hasta hoy, a las 12 del día, para que me hablara y nos arregláramos. ¿Qué es lo que yo pretendía hablar con él? Porque hoy ya no me interesa. Tú sabes que estamos abriendo el asilo, la guardería, ahorita vienen las lanchas, o sea, todos los negocios necesitan dinero. Y ahorita dije, voy a hablarle a mi tío para decirle, oye, tú vendiste esa casa, regrésame el dinero. Nada más. ¿Cuánto? No sé. Lo arreglamos. Pero la historia está en que en esa casa,
cuando viene la historia de que mi papá me traiciona y le dice a la que era mi esposa que yo tenía a Diego, pues obviamente Lisette se va de la casa. Yo me voy a vivir con Lucy a un departamento que yo tenía y mi papá se queda solo en esa casa que era de mi tío. Y entonces, ya solo mi papá ahí le dice, oye, pues yo ya no quiero la casa. Y del dinero que te hemos dado, pues descuenta X años de renta, porque yo ya tenía 4 o 5 años viviendo en esa casa, y lo demás me lo regresas. Claro que mi tío le dice a mi tía dice, ah, pues sí, poca madre, la casa ya no vale 1, ya vale 3, ¿no? Y entonces un día pasó, y así un letrero de se vende, que también todo está documentado, y le hablo a mi mamá, y le digo, oye mamá, ¿están vendiendo la casa ustedes? Y me dice, no. Y le digo, pues tiene un cartelón de se vende. Cuando yo hablo con mi tío, oye tío, porque hasta eso mi relación era buenísima. Y aparte cumpliendo, para que veas que no cumples tu palabra, a mí, cuando mi papá y yo nos peleamos, fue porque mi papá quería que yo le diera 15,000 pesos para adoptar a un chamaco. ¿Te acuerdas que te platiqué esa historia? Que ahorita no viene al caso. Pero un día nos peleamos mi papá y yo porque tenía una noviecita, que la noviecita recogió un bebé del monte, literal, y él quería pagar 15,000 pesos para una partera, para que le diera un certificado de alumbramiento y poder registrar a ese bebé a su nombre, a sus 65 años. Entonces, cuando yo le platico esto a mi tío me dijo, tu papá está loco, la casa es tuya, tú te quedas, quédate con tu mujer y tus 2 hijos, porque ahí vivían Alejandro y Rodrigo, y tu papá que haga lo que él quiera con su novia. No cumpliste tu palabra. Entonces, pues como buen traidor no me cumple su palabra y la acuerda con él ponerla en venta. Y entonces yo le hablo a mi tío un día y me dice, no te vas a... Le dije, me vas a devolver mis muebles porque todo lo que estaba dentro de esa casa era mío. Y le dije, ¿me vas a revolver mis muebles o me los vas a robar también? No, hijo, ¿cómo crees? Yo jamás te robaría. ¿Cómo crees? No, es que sí me estás robando, porque del dinero que ya te dimos, yo he puesto dinero. Yo he puesto trabajo, mi mamá ha puesto dinero. Mi mamá ha puesto trabajo. ¿Por qué haces un arreglo unilateral cuando sabes que los que te estamos pagando la casa somos los 3? Es que yo me arreglé con tu papá. Ah, entonces para lo que te conviene te arreglas conmigo, pero para lo que no te conviene te arreglas con mi papá. Como ya no trabajaba para mí, pues entonces se le hizo fácil decir, pues que chingue su madre Alejandro. Y sí, me fui a chingar a mi madre. Le hablo y le pregunto, oye, ¿me vas a devolver mis cosas o también me las vas a robar? Y resulta que no. Me dice que no, que con mucho gusto, que él me abre y no sé qué. Y entonces, pues obviamente, pues yo ya estaba bastante bien asesorado, gracias a Dios. Dinero no tengo, pero amigos tengo muchos. Y yo estaba perfectamente asesorado. Y uno de mis abogados me dice, busca la oportunidad para que te puedas meter a la casa. Porque no te puede, mi papá agarró y cambió las chapas de la casa y todo. O sea, yo un día quise entrar y ya no servía la llave, ¿no? Entonces, me presta las llaves, no me presta, nos recibe mi tío en la casa. Ya iba con Lucy, porque yo vivía con Lucy en el departamento, con Alejandra y Diego, mi hijo, el que tengo con Lucy. Y pues él me saluda cínicamente así, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Así como son todos ellos, ¿no? Hipócritas, cobardes, porque de frente no me decían nada. Y él
mi objetivo pues era meterme a la casa. Porque mis abogados me decían, tú metiéndote a la casa, pues todos tus muebles son tuyos, ¿no? Para esto, cuando él puso la casa en venta, yo le pedí a uno de mis amigos y entró a la casa y me dice, están todas tus cosas. Me dio fotos y todas mis cosas. Él andaba vendiendo la casa así, como estaba, amueblada. Yo dije, no puede ser, ¿no? Me dice, ahí están tus cuadros, güey, ahí está este. Yo así, no, pues es que está como la dejé hace 2 meses, ¿no? Total, llega en la tarde, porque supuestamente yo iba a sacar las cosas, y él llega en la tarde, ¿no? Y toca el timbre, y yo salgo y le digo, no te voy a abrir porque mi mamá no está de acuerdo en que te devolvamos la casa y no hagamos cuentas primero. Y entonces de ahí hace un drama, va y le dice a la policía le dice, ¿se metió a la casa? Sí, no, yo no lo conozco, dice. Y entonces va a la fiscalía y el policía le dijo, no, pues que yo no puedo hacer nada porque lo tengo que detener en flagrancia, o sea, que él se esté metiendo a la casa en ese momento. De ahí tiene que denunciar, ¿no? Si lo despojaron de su casa, pues vaya, pues va y denuncia un despojo. Va y denuncia que no me conoce, que no sabe quién soy, que de repente él quiso llegar a la casa y ya no pudo entrar, o sea, una serie de estupideces que como buen ignorante, pues él pensó que era así de simple, ¿no? Y entonces obviamente nosotros contestamos y nosotros tenemos años viviendo en esta casa, comprobable, obvio. Por ahí les voy a pasar el número de expediente, que se lo gané, por cierto. Y entonces, pues él va y dice que lo despojaron de su casa y yo voy y demuestro que no. Y entonces, pues le tumbo la primera denuncia por despojo. Y el juez le dice, no, esto no es despojo. Tienes un acuerdo de compraventa con el señor, arréglate con él. Me vuelve a demandar, ahora ya no por despojo, ahora para sacarme de la casa, sin reconocerme el tema de la compraventa que teníamos acordada, pues sí, a lo mejor de palabra, pero pues hasta para nosotros hasta ese entonces pues era suficiente con tu palabra. Para mí hasta la fecha mi palabra vale. La de él, pues hoy evidentemente ese es el propósito de esto, pues que deje de ser un hipócrita y que deje de hacerse la víctima porque es un hijo de eso, ¿no? Entonces resulta que me demanda, nos pasamos 3, 4 años peleando hasta que a mí me empieza a ir mejor y me voy a Cancún y literal dejé esa casa abandonada con todas mis cosas. Pues yo no me podía llevar nada a Cancún, me salía más caro llevarme cualquier cosa a Cancún que comprar todo ya otra vez. Entonces yo dejo esa casa, pero como estábamos a pleno proceso, pues yo insistí en querer negociar con él, te la devuelvo, dame tanta lana, le hicimos esto y esto y esto y esto. Entonces él habla de buen corazón y él nos dejó noches sin luz. Fue a comisión y dio de baja el contrato de luz. Entonces fueron y nos quitaron todo. Cuando recién nos habíamos pasado a esa casa, te he platicado de un asalto que se nos metieron. Cuando yo acababa de meter mi coche de reverso, nos cayeron 6 tipos, se nos metieron a la casa. A mi papá lo amarraron, a mí me amarraron, a mi hija Alejandra le quitaron su celular a punta de pistola y a Rodrigo y a Lisette los tuvieron en una esquina a punta de pistola, que a lo mejor fueron 20 minutos que se tardó el asalto, pero se llevaron todo lo que pudieron y se llevaron el coche, que fue el primer coche nuevo que pude comprar a crédito, creo que con 10,000 pesos de enganche, una cosa así, me acuerdo que fue un Aveo, pues porque yo estaba trabajando en Uber y me había empezado a ir bien y yo dije, yo necesito un buen carro para generar más, ¿no? Pues alguien me puso, porque saliendo de la agencia le fui a poner un estéreo así para tener musiquita nada más. Tal que siempre se cerró a negociar, pues porque claro, él ya la tenía chida, ¿no? De tener una casa de $1, allá después de 4 o 5 años ya tu casa vale 2 o 3 más. Pues claro que estaba bueno el negocio, ¿no? Nada más que estabas atropellando a tu sobrino, a tu ahijado,
a tu amigo, a tu expatrón, al hermano de... O sea, ¿qué pido? Total, de que obviamente empezó toda la bronca familiar. Todo el mundo me dejó de hablar porque pues ellos han de haber dicho muchas cosas y yo no tenía tiempo como ahora de hacer estas cosas porque yo estaba tras la chamba, ¿no? O sea, yo tenía que concentrarme en producir y en solucionar, porque a este hijo de puta cada vez que podía nos dejaba sin luz, o por lo tanto sin agua, y a él le valieron madre mi esposa y mis hijos. Por eso hoy me vale madre su esposa y sus hijos. Si él tiene algo que decir, entonces a él le valieron madre mi mujer, mis hijos. O sea, Alejandra tenía 10 años ahí. Rodrigo tenía 6 años ahí. Y le valió. Y él se hace pasar por la persona más buena del mundo. ¿Sabes por qué yo me di cuenta que es un vato culero? Porque él odia a los perros. No le gustan los animales. ¿A ti te da buena espina alguien que odia a los animales? Muy claro. Y él odia a los animales. Si tuvieron un perrito ahí, fue por mi prima, por mis primas y mi tía. Y era un perro que lo veías y parecía un perro en la calle. O sea, el güey, ¿cuándo lo iba a bañar? Una desparasitadita, algo, nada. Un güey sin corazón. Yo le pedí que por mis hijos, que nos arregláramos, que ya había perdido todo en mi accidente, que no me hiciera lo mismo. Y me volvió a dejar en la calle. Por eso es que hoy, pues sí me da vergüenza. Y como me dice una amiga, pues mucha gente no entiende por qué lo estás haciendo. Bueno, pues para empezar es un audiolibro. En segundo, yo no estoy buscando generar ingresos para nada. Yo estoy buscando que mi hija tenga la satisfacción de decir, pues lo que está diciendo mi papá es tan verdad, que en el caso de las otras personas que he exhibido, ninguna se ha pronunciado en hoy es mentira. Porque el que lo haga sabe perfectamente, porque me conocen, todos los que me han traicionado me conocen perfectamente, y si yo abro la boca es porque lo tengo documentado. Y si lo estoy haciendo es porque obviamente estoy súper asesorado, como cuando hice el tema de la casa, que tampoco me da orgullo platicarlo, ni es una hazaña ni nada, pero siempre, siempre hay alguien con más colmillo que tú. Y en este caso, así como él confía en mí, pues yo confío en él, ¿no? Ojo por ojo, favor con favor se paga, ¿no? Él no tuvo corazón para dejar a mis hijos sin luz, sin agua, asustados, sabiendo después este asalto que te platicamos, nosotros odiábamos esa casa, nos daba pavor vivir en esa casa. Y él de eso abusó para darle y darle y darle, pero ya me conoces. A mí a la mala no me vas a ganar. Y me fui hasta que quise, hasta que por salud mental yo dije, ya no tengo nada que hacer en esta casa, que se pierda otra vez lo que se tenga que perder para volver a iniciar en Cancún. Ya con mis coches y con toda esa historia que ya te sabes. Pero, ¿cómo puede jactarse una persona de tener un corazón enorme capaz de hacer estas tropelías? ¿Por qué eran tropelías? ¿Por qué eran tropelías? Porque aparte, ¿sabes qué? Él vive en una casa que literal le chingó a mis abuelos. La casa donde él vive era de mis abuelos. Toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, ahí vivieron mis abuelos, que en paz descanse. Ya los dos. Pero mi tío, en cuanto ellos se fueron al pueblo natal de mi abuelo, se clavó a la casa. Y después como payaso quedó, porque mis abuelos tuvieron que regresar, porque empezó muy fuerte la inseguridad en el lugar allá en Guerrero. Y se tuvieron que regresar a la casa, y adivina quién se quedó al cuidado de mis abuelos. Mi tío. El huevón de mi tío.
pues qué mejor, ¿no? Hacerse pendejo cuidando a mis abuelos. Y sangrándolos, ¿no? Porque obviamente, oye mamá, se necesita esto. Oye papá, es que hay que pagar el otro. Y ahí es como empezaron a tenerse que convivir juntos hasta que fallecieron los dos y se quedaron con la casa. En eso me quedé yo, ¿eh? ¿Nos podrías actualizar la situación en este momento, mi querido Bob? A lo mejor ya la pagó, porque claro, parte de los hermanos, claro, mi papá no, porque mi papá y él siempre estaban en contubernio para sus tranzas, y entonces entre los dos pues se chingaron la casa, porque también mi papá, también vivió en esa casa, también vivió con Roberto, también vivió con mi tía, o sea, todos se le encajaron ahí, y entonces los otros tres hermanos, que una era la Conchita que te platiqué, la que platiqué el otro día que maltrataba a mi abuelita y que la amenazaba y le robaba, obvio. Esa historia que les platiqué. Y los dos mayores, pues que siempre estuvieron en contra porque dijeron, oye, no, la casa que se venda y se divide entre 5 y tan, ¿no? Pues no, Roberto dijo, traca, pa' adentro. Y hasta la fecha viven ahí. Y pues para él consiguió el trabajo ideal, ¿no? Estar pegado a sus papás, haciéndose pendejo. Porque hasta que mi abuelo falleció, era sumamente autosuficiente. O sea, mi abuelo no había necesidad de silla de ruedas o del baño, para nada. Hasta que falleció, ¿eh? Y mi abuelita, hasta donde la dejé de ver, por el rompimiento con mi tío, pues obviamente yo ya no pude ver los últimos años de vida de mi abuelita. Que mi abuelita, pues dicho sea de paso, ya te he platicado varias historias, que ella vivía reprimida, que ella no tenía voz ni voto en esa casa, hasta que falleció mi abuelo, es que ella pudo ser la importante, ¿no? Porque mientras estuvo mi abuelo, pues lo que era ley era lo que decía mi abuelo. Lo que decía mi abuelita era, si mi abuelito la aprobaba, era de, ok. Ok con tu comentario, ¿no? Por eso ella toda la vida, desde que yo la conozco, fue hipocondríaca. Ella necesitaba tomar medicinas para todo, y ella que todo le dolía, y ella quería ir al médico todos los días, pues porque ella lo que quería era atención, la pobrecita, ¿no? En un lugar donde nunca fue tomado en cuenta ante una eh, familia 100% machista, 100% patriarcado. Todas el mismo perfil, todas. Entonces, pues tú imagínate, si hoy, que es Día de la Mujer, pelean por tener audiencia, porque las escuchen, porque hombres y mujeres seamos iguales, aclarando el feminismo, que en eso estoy completamente de acuerdo, no con las feminazis que van y destruyen cosas, con gente que no tiene nada que ver en el tema. No todos los hombres somos iguales. Este Barbaján es un ejemplo de ellos, pues porque tú imagínate, ¿no? Ellos, sus amistades son así, ¿cuántos años llevan de casados? 50, ¡ay, felicidades! El amor como ustedes ya no existe, ¿no? Pues claro que no existe, claro que no existe. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una sociedad de hipócritas, de mentirosos, donde este tipo dice, pues es mi jefa, Elvira. Es mi jefa, ¿no? Y entonces la pobre, inocente de mi tía, pues ¿cuándo se va a imaginar que le están ahí dando, pero ya sabes? Con la vecina, con la amiga esta que le surtía la mercancía, pues se surtían la mercancía los dos, ¿no? Y el pedo no es ese. Tú sabes que yo no soy un santo y que me encanta el desmadrito, y ellos lo saben. El pedo es que me quieran poner a mí como el malo de la película. ¿Sabes quién me entendió siempre bien? Mi abuelita. Mi abuelita siempre se dio cuenta que mi papá estaba mal, tu papá está loco. ¿Cómo vas a andar un señor de 65 años con una escuincla de 18?
Y si es mentira, dilo, papá. Entonces es un ciclo, ¿no? Un círculo vicioso, porque tú aprendes lo que te enseñan tus papás. Tú como hijo aprendes, ¿no? Y vas enseñando lo que te enseñaron tus papás. Y entonces se va haciendo un círculo vicioso. Hay que romper con eso. En mi caso, yo lo he roto. Yo fui un niño al que le pegaron, yo no le he pegado a mis hijos. A mí me enseñaron a decir mentiras, a tener que ocultar cosas, a traicionar gente, porque yo no quería traicionar a mi mamá, en el caso de mi papá, y yo no quería traicionar a mi tía, esposa de este tipo, pero de eso a que me ignoren y yo quede como el mentiroso, como el que hizo algo, porque tú imagínate qué debe haber dicho ese hombre. Si a la fiscalía fue y dijo que yo me metí, que no me conocía, imagínate qué le ha de haber dicho a la gente. Ese Alejandro es un bandido. Y para eso estoy aquí. Para que alguien me diga, oye, no es cierto. Lo que estás diciendo es mentira. Yo quisiera que él tuviera el valor civil, por favor, de contestarme, porque evidentemente te escribí hace 3 o 4 días y te dije que hoy se acababa la opción. Como en cualquier juicio hay un plazo en donde te dicen no hay un arreglo, bueno, pues entonces seguimos adelante con el proceso. El proceso es esto. Y ojalá y salgas y digas que no es cierto, para que yo dé más datos, más nombres, y perdón con la gente que tenga que salpicar, pero son tus cómplices, y son gente que vale lo mismo que tú. Porque esa vecina iba y la sentabas junto a tu esposa. 24 de diciembre, fiestas, cumpleaños, creo que hasta compadres son. Eres un cínico. ¿Cuánto pueden valer esas personas? ¿De qué te sirven? ¿No? Mucha gente me dice, es que no ganas nada. No, sí gano credibilidad. ¿Cuánta gente hoy puede salir y publicar un video y decir esto y esto? Ahí van a ir, lo primero que van a pensar, me está difamando, que vayan y me denuncien. Que me está amenazando, no, yo no estoy pidiendo nada. Yo te iba a proponer que del dinero que te pagué por la casa me devolvieras una parte y mira, no pasa nada. Pero como me volviste a ignorar, y por ahí dicen que el que calla otorga, yo ya me callé muchos años. Y tú habrás dicho que soy de lo peor, y yo me tuve que aguantar básicamente 14 años que tenemos con todo esto. Y ya estuvo. Tristemente por mis hijas, por sus hijas. Por mi hija no, por mi hija feliz. Mi hija sabe, por supuesto que antes de hacer todo esto mi hija lo sabe, porque si hay alguien que me importa la opinión es de mis hijos y la tuya. De ahí en fuera, lo que quieran pensar, la gente que no le guste, pues que no me vea y ya. Son historias mías, son vivencias mías, yo no estoy buscando afectar a nadie, nada más denunciar a los hipócritas, a los desleales, a la gente que no suma a esta sociedad, ¿no? ¿Qué pase? No, pues yo no sé qué pase, no vale madre, ¿no? Si siguen juntos, si no siguen juntos, si sus hijos, si no. Si sus hijas me dejan de hablar, ya me dejan de hablar hace 14 años. Una ya me eliminó. Una me eliminó hace unos días porque dijo, ya va a hablar. Porque yo ya le había dicho a otra de mis primas con las que sí tengo relación, que tengo ganas de hablar. Tengo ganas de hablar porque la gente se quedó con una idea errónea de mí. Y a mí hoy sí me importa que digan, tu papá es una persona honorable, es una persona valiente, es una persona de palabra. Me encantaría que tú hicieras lo mismo, mi querido Bob. Me encantaría que tú hicieras lo mismo. Te deseo mucho éxito.